Buenas noches, mi nombre es Luisa Melena Fernández Peña. Les voy a presentar el video de la materia electiva CMD. Es un video sobre memorias del conflicto armado. El caso que escogí fue Masacre de las Bananeras en Ciénaga Magdalena en 1928. Introducción. En este video les daremos a conocer un estudio de caso que se relaciona mucho con el conflicto armado, explicando los acontecimientos, actores y contexto. También explicaremos el porqué de los hechos y qué papel tiene el desplazamiento forzado. Por último, daremos respuesta a una pregunta planteada sobre el proceso de memoria del conflicto armado. El caso escogido es el de la masacre de las bananeras en Ciénaga Magdalena en 1928. Acontecimientos. La masacre de las bananeras fue una matanza que tuvo lugar en Colombia en 1928, en el que se exterminaron trabajadores sindicalizados de la multinacional United Fruit Company. Los hechos tuvieron lugar en el municipio de Ciénaga la noche del 5 al 6 de diciembre de 1928, pero todo se remonta a la huelga que estaban haciendo los 10.000 trabajadores de United Fruit Company, la cual lleva un mes desde el 11 de noviembre. En el mes de octubre los trabajadores se habían reunido para pedirle a la compañía unas condiciones de trabajo que habían sido aprobadas en la asamblea por la Unión Sindical de Trabajadores de Ciénaga Magdalena. Entre esas condiciones se encuentra la del reconocimiento de su trabajo como productores de riqueza y revocar el sistema de contratos indirectos para quedar bajo la protección que garantizaba la ley. Las demandas eran las siguientes: seguro obligatorio colectivo, reparación por accidentes de trabajo, descanso dominical, habitaciones higiénicas, cesación de préstamos, pago semanal, revocación del sistema contratista, mejor servicio hospitalario, aumento del 50% en el salario de los empleados que ganaban menos de 100.000 pesos mensuales. Durante un mes de huelga, las respuestas por parte de la multinacional fueron nulas. Tomás Walsh, Tomás Brax, gerente de la United, no quiso reunirse con los trabajadores. Por parte del gobierno, las respuestas fueron amenazas, lo que favorecía un ambiente de violencia. El 5 de diciembre corrió el rumor de que el gobernador de Magdalena se reuniría con los trabajadores en la estación del tren en Ciénaga, por lo que acudieron todos con el objetivo de manifestarse y que obligara a la compañía a llegar a acuerdos con los trabajadores. El lugar estaba custodiado por 300 soldados. A las 11:30 llegó un decreto legislativo que declaraba la ley marcial en la provincia y nombraba al general Cortés jefe militar y civil al cabo de 2 horas. Y con las tropas en marcha, el capitán leyó el decreto de estado de sitio que prohibía las reuniones de más de 3 personas, ordenando marcharse de la plaza bajo amenaza de disparar. Pero los trabajadores desobedecieron y seguían en el mismo lugar gritando. A la mañana siguiente encontraron 9 cadáveres tirados en la plaza, más 4 heridos que murieron el 5 de diciembre en la noche. Este fue el balance de muertes. Algunas fuentes hablan de decenas de muertos, otros de cientos, incluso de miles. Algunas teorías apuntan a que estos cuerpos fueron arrojados al mar y otros enterrados en fosas o cargados en trenes. Por último, había militares buscando huelguistas por las plantaciones bananeras. Los encarcelaban o les disparaban o destruían sus casas. Muchos de los trabajadores se quedaron vengando la muerte de sus compañeros asesinados, arrancando vías del tren, cortando cables. El 6 de diciembre atacaron a la United Fruit Company en Sevilla, pero los trabajadores dispararon causando la muerte de 29 obreros y un soldado. Hechos y desplazamiento forzado. El porqué de los hechos. Los hechos se dieron en Ciénaga Magdalena el 5 de diciembre, donde los trabajadores de la compañía United Fruit Company peleaban por sus derechos, los cuales estaban siendo vulnerados. Por esta razón realizaron una huelga pidiendo condiciones de trabajo y de salud, ya que eran personas de bajos recursos y no tenían derecho a ninguno de estos beneficios. Y ellos, al ver la situación de pobreza y de desempleo en la que vivían, los obligaron a demandar a la compañía y así lograr que les dieran mejores condiciones laborales. ¿Qué papel tiene el desplazamiento forzado en este escenario? En el escenario de violencia, más de 6 millones de personas se han visto forzadas a desplazarse dentro y fuera del territorio nacional, abandonando sus hogares, sus tierras, sus bienes, sus costumbres, sus comunidades y sus medios de vida. En Colombia, el desplazamiento forzado se da por el irrespeto de los derechos y libertades de la población que no hace parte activa del conflicto armado, mientras que la violencia afecta a todos los sectores de la sociedad, socava los cimientos mismos del Estado y conmueve a la comunidad internacional por entero. Masacres, asesinatos, secuestros, retenciones de forma generalizada hacen que el miedo y la presión de los colombianos los obligue a abandonar sus tierras y su historia.
En este caso de la masacre de las bananeras, el papel que juega el desplazamiento forzoso es el de la vulneración de sus derechos en las condiciones laborales, donde el gobernador del Magdalena, al reunirse con los trabajadores para llegar a acuerdos, los obligó a muchos a salir de la plaza porque no podían reunirse más de 3 personas, lo cual muchos se marcharon de la plaza obligados por las amenazas y otros se quedaron gritando exponiéndose a que los mataran. También es importante recalcar que los militares buscaban trabajadores que estuvieran haciendo huelga para dispararles, encarcelarlos o destruirles las casas. Este es otro factor de desplazamiento forzoso en este escenario. Cómo el proceso de memoria del conflicto armado en Colombia contribuye a la construcción de una cultura de paz. El proceso de memoria aporta una dimensión fundamental en la transición hacia la paz, la del conocimiento y el reconocimiento por parte del Estado y de la sociedad de los hechos de violencia ocurridos. La construcción de paz tiene como base el reconocimiento del horror, la violencia, los daños causados a las víctimas y al género social, la aceptación de responsabilidades, la reparación de las víctimas y la transformación de los imaginarios sociales, culturales y políticos que legitiman la violencia y la vulneración de los derechos humanos, así como la profundización de una justicia que se restaure y que permita rehacer los vínculos sociales y la sana convivencia, cambiando el ciclo de oídos y retribuciones que han alimentado el conflicto armado. Bueno, por último, pues yo tengo unas conclusiones. Se puede concluir que la masacre de las bananeras fue una matanza que se dio en Colombia en 1928, en el que mataron trabajadores de la multinacional United Fruit Company. En conclusión, el desplazamiento forzoso en Colombia se dio por la vulneración de los derechos y libertades. La construcción de paz se basa en el reconocimiento del horror, la violencia y los daños causados a víctimas y al entorno social. Por último, cabe resaltar que la realización de este video me permitió avanzar mis conocimientos en todo lo relacionado con cultura de paz, memoria y desplazamiento forzoso. Muchas gracias.